Qué gusto es estar nuevamente acá en Bogotá. Y bueno, yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos hombres hay acá? ¿Cuántos se creen hombres? ¿Algunos tienen sospechas o algo? ¿Cuántos hombres hay acá? Quiero que abras su Biblia en el capítulo 3 de Hebreos. Versículo 16 en adelante. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén y amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Declaramos, Señor, que somos tierra fértil y tu palabra es buena semilla. Señor, háblanos a través de ella y ministranos conforme a la necesidad de cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La historia de la primera generación que salió de Egipto, la generación de Moisés, usted la conoce. A ellos se refería acá. Cuando Moisés llega a orillas del río Jordán, manda a los 2 espías, y los 2 espías hacen la evaluación de la tierra. 10 de ellos vienen con un muy mal concepto de la tierra, aunque decían que eso es el choque que a veces hay en la vida del hombre, en la vida cristiana, y es con respecto a que hay fe, pero tiene metida también una lógica. Y donde hay fe, no hay lógica, y donde hay lógica, no hay fe. Pero los 10 espías fueron y dijeron: la tierra es buena en gran manera. Es más, traemos frutos de esa tierra. Pero dice la Biblia que ellos empezaron a decir: pero existen gigantes, existen ciudades amuralladas y no vamos a poder disfrutar de eso. Usted recordará que Josué y Caleb trataron de cambiar la información, pero no lo lograron. A causa de eso Dios los juzga. Pero yo quiero que mire usted atentamente en la Biblia, en los primeros versículos que leímos del capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 16, que hay una palabra que se repite en 3 ocasiones. El escritor de los Hebreos quería hacerle entender a sus oyentes, a sus lectores, algo que quería resaltar en este pasaje. Si usted mira en el versículo 16, la misma palabra se repite 3 veces y es ¿quiénes? Si usted mira, dice en el versículo 16, ¿quiénes fueron los que? Versículo 17 dice, ¿con quiénes estuvo el disgustado? Y el versículo 18 dice, ¿y a quiénes juró que no entraría en su reposo? Esa palabra ¿quiénes? Significaba una pregunta con una identidad. El escritor de los Hebreos estaba tratando de que la gente misma respondiera. Era algo de identidad. ¿A quiénes fue que Dios realmente le dio la promesa? ¿Quiénes fueron los que no la aceptaron? ¿Y quiénes fueron los que fueron castigados por Dios? La respuesta era obvia. La generación de Moisés fue la que no pudo entrar a la tierra prometida. Pero escúcheme bien, aquí viene lo interesante de esta situación. Y es que Dios le había prometido a Abraham que él le daría una tierra a sus generaciones. Y en la primera generación, en la generación de Moisés, fue donde Dios toma la decisión de hacerle cumplir esa promesa. La generación de Moisés era la que tenía que entrar a la tierra prometida. En ellos era donde se iba a cumplir la promesa. Pero el libro de Hebreos pregunta ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Porque el libro de Hebreos quería decirle a sus lectores:
no era algo general, no le canceló la promesa al pueblo de Israel, le canceló más bien o le atrasó la promesa al pueblo de Israel, porque esta generación no quiso entrar a la tierra prometida. Básicamente lo que el libro de Hebreos nos trata de decir es: Dios eligió la generación de Moisés para entrar a la tierra prometida, pero ellos no quisieron entrar, dice, a causa de la incredulidad, porque les faltó fe. Pero dice la palabra, pero entonces el Señor se buscó otra generación, esperó a sus hijos, y en sus hijos fue que cumplió la promesa. La promesa, el cumplimiento de la promesa, escúcheme, no era para los hijos de la generación de Moisés, era para la generación de Moisés. El libro de Hebreos, cuando estaba hablando de quiénes, está hablando de una generación. Él quería que el pueblo entendiera que era una generación la que había dicho: no vamos a entrar a la tierra prometida, sabemos que es buena, sabemos que hay bendición, pero no se puede entrar por las diferentes situaciones que vimos en la tierra prometida. Escúcheme, queridos hombres, desafortunadamente mucha gente toma esa decisión en la vida cristiana. Y toman la decisión de, por diferentes situaciones, no querer recuperar o entrar a la tierra prometida, su promesa. Dios no rompió la promesa con el pueblo de Israel. Dios no dijo: ustedes no quieren entrar, bueno, entonces no les voy a cumplir la promesa. No, Dios fue fiel, porque Dios es fiel. Cuando promete algo, Él lo cumple. Él dice y Él hace, dice la Biblia. Solamente hay eso, Él dice y Él hace. Así que como esta generación no quiso, Dios dijo: bueno, si ustedes no quieren, no importa, ustedes no la tendrán. Pero yo, como sí soy fiel y quiero cumplirle la promesa, esperaré a sus hijos. Si sus hijos no quieren aceptarla, esperaré a sus nietos. Si sus nietos no las quieren aceptar, entonces esperaré sus tataranietos. Pero en el que tenga fe, en ese es que yo voy a cumplir mi promesa. Escúcheme, queridos hombres, las promesas que Dios tiene para muchos de ustedes es para usted, para que usted vea el cumplimiento de esa promesa en su generación, en su vida. Pero usted tiene que tomar una decisión. El mismo Pablo hablaba acerca de la batalla de la fe. Tenemos que tomar una decisión: o creemos o no creemos a las promesas de Dios. Porque usted perfectamente puede decir: es que sí, yo creo, pero no sé, tengo mis inquietudes. Entonces Dios va a decirle: bueno, ¿no quieres entrar a la tierra prometida? Entonces esperaré a tus hijos. Si tus hijos me creen, entonces se las voy a dar a ellos. Si no me creen, esperaré a tus nietos, a tus tataranietos. Pero la promesa que te hice, la voy a cumplir. ¿En qué generación? La generación actual. En esta, yo quiero que Dios cumpla promesas en mi vida, conmigo. Y también tendrá promesas para mis hijos, pero quiero que las cumpla conmigo. No quiero ser parte de una generación que de pronto pudo entrar a la tierra prometida y no lo pudo lograr. Ahora, en el versículo 19 del capítulo 3 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y el versículo 2 del capítulo 4 que leíamos, en el versículo 2, dice que no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, no fue suficiente escucharla, porque no hubo una mezcla. En el original no dice acompañada, en el original dice mezcla, mezclada con la fe. La palabra de Dios no solamente la emoción de sentirlo en este momento. La palabra de Dios tiene que estar acompañada de fe. Esa es la mezcla explosiva, esa es la mezcla efectiva en las promesas de Dios. Ahora, cuando una persona a mí me dice que tiene fe, cuando una persona dice yo creo que Dios, esa palabra creer, en el griego original, como usted lo sabe, es pistis. Pero para el griego, la fe, el creer, no solamente era el confiar. Eran tres cosas, la fe para el griego. Tres cosas unidas, no separadas, que unidas forman la fe. Le voy a decir lo primero que significa pistis, o la palabra fe. Significa aceptar como verdad las palabras de Dios. Aceptar como verdad las palabras de Dios. Es decir, cuando usted dice yo creo, está diciendo yo acepto que la verdad, Dios tiene la verdad, que la verdad son las palabras de Dios, que Dios no me va a mentir, que Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Lo segundo que significa la palabra pistis es esperar que Dios haga lo que ha dicho. Fíjese cómo se va aumentando
la palabra fe. La primera parte es, yo acepto que la palabra, que es verdad, las palabras de Dios. Yo acepto que la promesa de Dios es verdad. Lo que Él me dijo es verdad. No hay mentira, es verdad. Pero lo segundo, viene la otra parte, esperar que Dios haga lo que ha dicho. Y lo tercero, que es la parte más complicada en el ser humano, es cumplir con lo que Dios manda. Cumplir con lo que Dios manda. Fíjese que la fe no es solamente cuando una persona dice, yo creo que Dios va a cumplir esas promesas. No sé exactamente qué pasa usted por su cabeza cuando dice yo creo, pero yo quiero hacerle claridad. Cuando la palabra de Dios, cuando se habla de fe, en el griego original, cuando se escribió y escribieron la palabra pistis, el escritor estaba hablando de tres cosas. Estaba pensando en tres cosas. Estaba hablando de, yo acepto que la verdad, que Dios, sus palabras son verdad. Acepto como verdad sus palabras. Segundo, voy a esperar que Dios cumpla lo que me ha dicho. Y tercero, voy a cumplir con lo que Dios me manda. Amén. Esa es la última parte, que es la más complicada, y se la voy a explicar más adelante. Ahora, en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 39, está la historia, y usted la conocerá, la historia de Lázaro. Capítulo 11, versículo 39. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si aceptas como verdad mi palabra, no te he dicho que si esperas que yo haga lo que te he dicho, no te he dicho que si cumples con lo que yo te he mandado, verás la gloria de Dios. Escúcheme, fue una reflexión que Jesús le dio a Marta. Estaba en la cueva donde estaba Lázaro y le dijo, quiten la piedra. Pero Marta dijo, no, porque hiede ya, tiene 4 días. El Señor le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Son 3 movimientos que Jesús hizo. No te he dicho que si crees, que si aceptas como verdad lo que te he dicho, yo soy la resurrección y la vida, que si tú esperas el tiempo que yo tengo para cumplir esa promesa, y si me obedeces lo que te estoy diciendo, el resultado es que vas a ver. ¿Y qué vas a ver? La gloria de Dios. Ahora, a esta parte es lo que hablaba al principio de lo que significa la palabra fe, que es confiar. Cuando hablamos de aceptar como verdad las palabras de Dios, si lo resumimos, esa frase es confiar. Pero no la persona que confía, no como la persona que confía simplemente. Confiar en ese momento que estaba diciéndole Jesús a Marta, estaba hablando de la palabra confiar sin importar lo que ocurra a tu alrededor. ¿Me escucharon? Confiar, la palabra fe, cuando tú dices acepto como verdad la palabra de Dios, significa que tu fe no está limitada, sujeta a lo que ocurra a tu alrededor, a lo que escuches a tu alrededor. Cuando Marta le dijo, Señor, hiede ya, tiene 4 días, Jesús fue muy respetuoso. Pero Jesús le pudo haber preguntado, Marta, yo no te estoy preguntando cuántos días tiene de muerto. No te estoy diciendo eso. Marta pensó que si ella decía 4 días de muerto y hiede ya huele a muerto, Jesús iba a decir, uy, ya tiene 4 días de muerto. No, la garantía de las promesas son hasta 3 días de muerto. De ahí para allá, si no. Y aparte de todo, si está oliendo a muerto, se complicó Marta. Jesús nunca le preguntó, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos días tiene de muerto? ¿De qué murió el muerto? ¿Está bien muerto? ¿Está fresco el muerto? Jesús no le preguntó eso. Pero la fe de nosotros gira en torno siempre a lo que ocurre a nuestro alrededor. Siempre aceptamos como verdad las palabras de Dios, la promesa de Dios, si alrededor todo está funcionando bien. Pero queridos hombres, la fe no depende de eso. Aceptar como verdad la palabra de Dios, aceptar como verdad de que Él no me va a mentir,
No significa bueno, dependiendo de lo que ocurra a mi lado. Me está yendo bien en mis finanzas, Dios va a cumplir. No me está yendo bien, tengo mis sospechas con respecto a la promesa de Dios. Estoy bien a nivel de mi hogar, estoy bien a nivel de mi estudio, está funcionando todo bien a mi alrededor, entonces estoy creyendo en la promesa de Dios. Pero si las cosas no están bien, como decía el pastor Omar, se desinflan y sencillamente dicen, bueno, yo no sé si creer. De pronto es que Dios va a cumplir su promesa en mi generación siguiente, en mis hijos. Pero Dios, escúcheme, cuando usted dice yo acepto, cuando usted dice yo creo en Dios, usted está diciendo yo acepto como verdad su palabra, sin importar lo que ocurra a su alrededor, sin importar si es bueno o malo. Cuando vinieron los mensajeros a hablar con Jairo, cuando iba para su casa con Jesús, le dijeron, mira, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Lo primero que el Señor le dijo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que le dijo? No temas. No le dijo, no, mira, yo voy a resucitar, no, el Señor lo primero que le dijo es no temas. Jairo, cierra tus oídos y cierra tus ojos a lo que está pasando a tu alrededor. No temas. Queridos hombres, cuando usted empieza a mirar lo que pasa a su alrededor y su fe gira en torno a eso, entra el temor automáticamente. Y el temor no tiene nada que ver con la fe. El temor te hace echar para atrás. El temor te dice, la situación está complicada. Dios lo va a cumplir, en algún momento lo va a cumplir. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 12, viene la otra parte. Ya hablamos que es confiar, aceptar como verdad la palabra de Dios, la promesa de Dios significa confiar. Pero no que confía sencillamente, sino que el que confía sin importar lo que ocurra a su alrededor. Hebreos 6, versículo 12 en adelante, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué ocurrió? El eco. Usted parado en una esquina un minuto esperando a alguien es una cosa. Espérelo una hora, hora y media, las cosas cambian. El problema más complicado a veces en el hombre, en la vida cristiana, es aprender a esperar. Cuando Abraham recibió la promesa tenía 74 años. Y Dios le dio el hijo a los 99 años. 99 años. ¿Por qué Dios no le entregó su hijo al año siguiente de haberle dicho? Dios esperó todo ese tiempo, hermano. No fue un año, no fueron 2 años, fueron 24 años este hombre esperando en la promesa. De pronto a los 75 años había más posibilidad de reproducción en Abraham. Pero Dios esperó lo peor, hermano. Ya a los 99 años no pasaba nada. O sea, Dios le dijo, yo voy a hacerte el milagro, pero usted hace su parte. Así que imagínese todo lo que Dios tuvo que hacer. No solamente el milagro de engendrar en una mujer ya anciana y estéril, sino aparte de todo el deseo del hombre, de Abraham hacia su esposa y viceversa. Abraham esperó 24 años la promesa. Escúcheme, queridos hombres. Ahora no haga cuentas con eso, ¿no? Porque usted dice 24, tengo 30 y tengo... Según sus cuentas a muchos les tocó en la segunda vida, hermano. En la vida eterna. Abraham vivió 170 años. Yo lo que quiero decirle es, este hombre aprendió a esperar la promesa de Dios. ¿Por qué Dios nos permite que esperemos? ¿O por qué tenemos que esperar? Porque a veces Dios, hermano, es su voluntad. Quiere saber si lo que usted quiere es la voluntad de Él. Quiere formarlo en ese tiempo. Quiere saber lo que hay en su corazón. La parte de la fe, cuando usted dice yo creo,
significa yo acepto como verdad la palabra de Dios. La promesa de Dios significa confío sin importar las circunstancias. Segundo, voy a esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué va a esperar? Confiadamente. Porque Dios me dijo y Él lo va a hacer. Escúcheme, queridos hombres, no hay cambios en eso. La palabra de Dios dice, Dios dijo, Dios hace. Ese es el cumplimiento, no hay otro objetivo, no tiene otra función la palabra. Tan pronto Dios la desata, la única meta de esa palabra es cumplirse. Pero usted tiene que aprender a esperar con paciencia, porque de esa manera se alcanzan las promesas. La paciencia, pídale hoy a Dios: Señor, quiero aprender a esperar, no aguantar, no aguantar. Esperar con paciencia significa la primera parte. Estoy esperando con paciencia porque yo creo que Dios lo que me dijo es verdad y que Él no me va a mentir. La promesa que te dio a nivel ministerial, la promesa que te dio a nivel familiar, financiero, sentimental, etcétera, etcétera, en cada área de tu vida, Dios la va a cumplir. Pero hay un tiempo donde Dios cumple la promesa. En eso te tienes que aferrar, en que Dios cumple. Sé paciente y llega a la promesa. Amén. En el capítulo 11, nuevamente vayamos a ese mismo pasaje de Juan. Capítulo 11, versículo 39. Esta es la tercera y última parte. Entonces vamos en: la fe es aceptar como verdad las palabras de Dios. Eso significa confiar. Confiar sin importar lo que ocurra a mi alrededor. Lo que pase a mi alrededor no va a cambiar mi fe, mi confianza en Dios. Segundo, esperar con paciencia. Saber esperar confiado de que Dios va a cumplir. Con paciencia lo vamos a hacer. Y lo tercero, que la parte que también se dificulta muchas veces, es obedecer. Estas tres cosas son basadas en la definición que le di de la palabra fe, pistis. Obedecer, mire lo que dice, vamos a volverlo a leer. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Hay una parte en la fe, que es la obediencia. Y esa obediencia no es una decisión de Dios, es una decisión suya y mía. Uno toma la decisión si obedece o no obedece. Dios le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero Él no quitó la piedra. Él le dijo a Marta: Marta, quita la piedra. Ordena que quite la piedra. Fíjese que no fue Dios, no fue Jesús el que dijo: déjeme, yo voy a correr la piedra. No hizo todo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo: no me importa si tu hermano tiene 4 días de muerto, si es un muerto bien muerto o un muerto fresco. Y lo que le dijo Jesús fue: quita la piedra para que tú puedas ver la gloria de Dios. ¿Qué obstáculos tiene usted en su vida que le han frenado a usted en este tiempo para ver la mano de Dios sobre su familia, sobre su ministerio, sobre sus finanzas, sobre sus sentimientos? La palabra obedecer va mucho más allá que sencillamente hacer algo, porque es la actitud de la obediencia lo que Dios busca. Cuando el Señor Jesús habló de la parábola de los 2 hijos, donde el papá le dijo: ve a mi viñedo, le dijo al mayor, y el mayor dijo: sí voy, y no fue. Fue al segundo y le dijo: ve al viñedo, le dijo: no fue, pero arrepentido fue. Jesús, la pregunta que dice es: ¿quién hizo? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? No quién oyó, sino quién hizo la voluntad del Padre. Obedecer, queridos hombres, es quitar mis obstáculos que me frenan de ver el milagro, el cumplimiento de la promesa. Es mi carácter, es mi temor, es algún vacío que hay en mi corazón, es mi incredulidad, es un espíritu de fracaso, es frustración, es desmotivación. ¿Qué es lo que hay en tu vida que no deja que Dios cumpla su promesa? Ahora,
El pueblo de Israel, el que salió con Moisés, Dios había tomado la decisión que en ellos iba a cumplir la promesa. En ellos iba a cumplir la promesa. Pero ellos tomaron la decisión, escúcheme, de no querer entrar en la promesa de Dios, fruto de sus temores, de su incredulidad. Y la palabra no la pudieron acompañar con fe. No la pudieron mezclar con la fe. Por eso Dios toma la decisión, esa generación no va a entrar a la tierra prometida. Y esperó la siguiente generación. Y la generación que haya que esperar, Dios la va a esperar hasta que se levante una generación de fe en la cual cumplir sus promesas. Para entrar a la promesa de Dios se necesita la fe. Pero la fe no es solamente la persona que me dice, yo creo que Dios va a hacer esto. No, de aquí en adelante yo quiero que después de esta charla usted entienda qué significa la palabra creer. No es una de las tres. No es una de las tres. No me separe las tres que le dije. Confiar, esperar y obedecer no son tres aparte. Son una sola. Todo eso es fe. Tú confías sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Porque crees que lo que Dios te ha dicho es verdad. Segundo, tienes la capacidad de esperar. Basado en esa confianza, tienes la capacidad de esperar. Si Dios no respondió en un mes, si no respondió en un año, en 5 años, Dios responderá porque Él siempre será fiel a sus promesas. Y tercero, obedecer. Obedecer. La rebeldía no es parte de la fe. Es más, ni siquiera es un sinónimo de la fe. A obedecer es un sinónimo de la fe. Pero la rebeldía es todo lo contrario. Queridos hombres, Dios quiere cumplir en ustedes, no estoy hablando de sus hijos, en ustedes, promesas que Él tiene con ustedes. Quiere cumplirle a ustedes en esta vida, les quiere cumplir promesas que Él les ha dicho que va a hacer. Pero usted tiene que tomar una decisión hoy. No divague entre sí y no, porque eso no es fe. Fe es aceptó, confío, espero y obedezco lo que Dios a mí me diga que tengo que hacer. Lo demás es lógica, es duda, es temor, es incredulidad. Ahora yo le voy a decir algo más crudo todavía en esta mañana. Si usted por X o Y razón toma la decisión de no creer que Dios va a cumplir esa promesa con usted, déjeme decirle que Dios inevitablemente la va a cumplir, pero va a esperar a sus hijos. Si sus hijos no la creen, esperará a sus nietos, esperará a sus tataranietos, esperará a sus tataranietos, pero Él la va a cumplir en alguna generación que se levante y diga, yo creo que Dios lo puede hacer. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Yo quiero que allí donde usted está se ponga en pie. Escúcheme, el no creer, dice la Biblia, se cuenta como pecado. A veces las situaciones alrededor nuestro juegan tanto con la mente de uno y uno está más pendiente de eso, lo que me está diciendo. Pero déjeme decirle esto. Es como duro explicarlo, pero es para entenderlo. Dios es tan fiel, que Él quiere cumplirlo con usted y conmigo. La promesa Él la quiere cumplir con usted en vida, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con María. Pero Él es tan fiel que si usted rechaza esa promesa por falta de fe, va a esperar a su hijo, va a esperar a sus nietos, a sus bisnietos. Él tiene toda la eternidad para esperar. Y esperará una generación suya que se levante de aquí, así sea 1000 años,
pero en 1000 años Él cumplirá su promesa. Pero que no nos pase como ellos. El libro de Hebreos dice: temamos pues, no sea que esto nos ocurra a nosotros. Que Dios cumpla las promesas. Acepte el llamado de Dios, querido hombre, en el ministerio, acéptelo. Es con usted que Dios quiere usarlo. Es a usted que Dios quiere usar, no a otros, es a usted. Si usted está en este lugar es porque Dios lo colocó en este lugar, en esta convención, está por algo. Si usted vino a este lugar es por algo. Dios lo trajo a este lugar. Y quiero aprovechar el tiempo que me resta de mi conferencia para orar por aquellos que hoy necesitan renovar, que sienten que su fe necesita ser renovada hoy. Yo quiero que esas personas pasen aquí adelante rápidamente. Tiene 1 minuto para venir aquí adelante. Los que hoy necesitan que su fe sea renovada, los que saben que una de esas 3 cosas, confiar, esperar u obedecer, no la han podido lograr. Escúcheme lo que le voy a decir. No en vano el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nunca dijo: nunca tendréis aflicción. Dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor Jesús dijo: confiad. Confiad. Pistis. Yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué situación usted está viviendo hoy, queridos hombres? No lo sé, solamente Dios sabe qué tipo de situación está viviendo usted. Pero déjeme decirle que Dios es fiel. Y que si usted algún día dijo: yo creo que Dios, esto y lo otro, entienda hoy qué significa creer. Salga de esta convención sin ver lo que ocurre a su alrededor. Nuestra fe no puede estar regida por lo que pasa a nuestro alrededor. De pronto aquí hay algún líder que está diciendo: Señor, yo quiero crecer, pero nunca lo ha visto. Eso no significa que Dios no lo vaya a cumplir. Eso significa que Dios tiene un tiempo y un momento, una agenda perfecta, un día, una hora, un tiempo perfecto. Levante sus manos al cielo allí. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos dudado de ti. Hemos dudado de tu palabra, de tus promesas. Con nuestros pensamientos, nuestras acciones o nuestras actitudes, tú nos has llevado muchas veces, Señor, a confrontarnos para darnos cuenta que no hemos creído, Señor. Como Marta, Señor, estamos delante de ti, dudando muchas veces de que nuestra situación cambie, porque hiede ya, porque tiene mucho tiempo esa situación, Señor. Esa situación ministerial o familiar, financiera, sentimental. Pero hoy, Señor, tu palabra para nosotros es creer. Es creer, es confiar, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Es esperar el tiempo, el momento. Es obedecer. Es quitar los obstáculos. Es quitar todo lo que me impide ver el milagro.
Señor, tú conoces el corazón de cada persona que ha pasado aquí adelante. Hoy te pido, Señor, que tú toques sus vidas. Cada hombre hoy sea tocado en sus corazones, Señor. Y que hoy, Señor, venga un nuevo tiempo para ellos. Que hoy, Espíritu Santo, renueve sus fuerzas, renueve la fe, renueve su confianza, renueve, Señor, la obediencia y la espera con paciencia, que tú cumplirás sus promesas. Gracias, Señor, por lo que les has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel, eres fiel, Señor. Y tus promesas nunca cambiarán, Señor. Y somos la generación en la cual cumplirás tus promesas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde.